Esto pasó hace unos meses. Tenía 35 años y estaba en un momento raro de mi vida. Después de perder mi empleo como agrónomo, recibí una oferta que sonaba como una oportunidad. Se trataba de restaurar un rancho olvidado en el desierto. Era un lugar rodeado de montañas y un cielo impresionante. Pensé que este proyecto podría ayudarme a encontrar mi camino. Pero al llegar, el rancho era un desastre lleno de polvo y maleza. No sabía que estaba a punto de enfrentar algo aterrador. En mi primer día, mientras limpiaba los escombros, encontré un viejo diario. Estaba oculto entre el desorden. Me senté a hojearlo. Las páginas estaban amarillas y la letra era difícil de leer, pero logré entender algunas cosas. Hablaba de un pacto extraño hecho por los antiguos dueños. Pensé que era solo la locura de un campesino. Cerré el diario con desprecio y seguí con mi trabajo. Los días pasaron y empecé a sentir que algo no estaba bien. Mientras desmalezaba o reparaba cercos, los objetos de repente se movían solos. Escuchaba susurros, como si alguien hablara detrás de mí. A veces, miraba por el rabillo del ojo y veía sombras que no tenían sentido. Me preguntaba si estaba empezando a perder la cabeza, o si algo oscuro rondaba el lugar. El diario me advirtió sobre el pacto, y cada nuevo hallazgo en el rancho despertaba algo en mí. Los cultivos volvían a brotar, pero había algo inquietante en el aire. ¿Qué les había pasado a los antiguos propietarios? La ansiedad crecía en mi interior. Mientras el rancho renacía, yo me sentía como si estuviera despertando a algo más siniestro. Una noche, mientras revisaba el diario, escuché un crujido detrás de mí. Me giré y no había nadie. La luna iluminaba el patio y todo parecía tranquilo. Pero la sensación de ser observado no me dejaba. Era como si la oscuridad me estuviera tomando y yo no pudiera escapar. Decidí que debía resolver este misterio. Pasé las siguientes semanas investigando, pero cada respuesta solo generaba más preguntas. Me sentía atrapado en un laberinto de dudas. Mientras trabajaba, mi corazón latía rápido y la incomodidad se apoderaba de mí. Cada vez que creía ver algo, solo era un juego de luces. ¿Acaso había roto el pacto de aquellos que vinieron antes de mí? Un día me encontré en el viejo establo. Había un olor a tierra y descomposición. Al abrir una puerta, un viento helado sopló hacia mí. Sentí que algo se movía en la oscuridad. Mi pulso se aceleró. Al dar un paso hacia adelante, vi una sombra fluir rápidamente. Me detuve sorprendido. Algo en ese rancho estaba despertando, algo que no podía ver. No sé qué haré ahora. Estoy cerca de descubrir la verdad, pero las sombras parecen más reales que antes. El rancho ha cobrado vida, y yo no tengo idea de qué acuerdo hice al venir aquí. Solo sé que este lugar es ahora parte de mí, y su misterio probablemente nunca se resolverá. Capítulo 2. Al día siguiente, la inquietud seguía acechándome. Desperté con la sensación de que algo había cambiado durante la noche. Quizás era simple paranoia, pero como si el aire fuera más denso. Me vestí y decidí que debía seguir investigando. No podía dejar que el miedo me paralizara. Fui al galpón donde había encontrado el diario. La luz entraba a través de las ventanas sucias, formando cuadros de sombra en el suelo. Recorrí el lugar, buscando pistas sobre el pacto mencionado. Entre cajas viejas y herramientas oxidadas, hallé un viejo cofre de madera. Estaba algo desgastado, pero me pareció prometedor. Apenas logré abrirlo, y dentro encontré un montón de cartas desgastadas por el tiempo. Al leerlas, me di cuenta de que eran correspondencias de los antiguos propietarios. Había menciones sobre visitas nocturnas y rituales extraños. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Qué tipo de personas habían vivido aquí? Mientras hojeaba las cartas, un viento fuerte hizo que la puerta trasera del galpón se cerrara de golpe. Me giré rápidamente. El corazón me latía con fuerza.
La luz se apagó en el centro del galpón y un silencio inquietante llenó el espacio. Fue entonces cuando escuché el susurro de nuevo, como un murmullo rasposo que se entrelazaba con el silencio. Miré alrededor tratando de encontrar la fuente. Me parecía que las sombras se movían a mi alrededor. No es real, pensé, pero el miedo apretaba mi pecho. De repente, una de las hachas colgadas en la pared cayó al suelo, justo a mis pies. El eco resonó en la sala y me hizo saltar. Salí corriendo del galpón, incapaz de quedarme más tiempo. El aire fresco del exterior era un consuelo momentáneo. Sin embargo, la puerta se cerró detrás de mí con un clic. No lo había tocado. Volví a mirar hacia el galpón, y por un instante creí ver una figura asomándose entre las sombras. Respiré hondo y decidí que debía enfrentar esto de frente. La idea de marcharme cruzó mi mente, pero algo me indicaba que debía quedarme. No podía permitir que el miedo ganara. Esa tarde volví al diario. Había algo en ese pacto que necesitaba entender. Tal vez la clave para resolver el misterio estaba escondida entre esas páginas amarillentas. A medida que leía con más atención, noté una mención sobre un rito que debía llevarse a cabo bajo la luna llena. Claro, esta noche era una de esas noches. Las palabras del diario reverberaron en mi mente. Tal vez debía hacer algo. Podría ser la única forma de apaciguar lo que había despertado en el rancho. La luz del sol comenzaba a caer y sentí que mi tiempo se agotaba. Cuando la luna llena se alzara, tendría que decidir si seguir el camino que los antiguos habían trazado o dejar que el misterio me consumiera a mí también. La decisión estaba a un par de horas de distancia y yo no sabía lo que vendría después. Justo al mirar hacia el horizonte, vi una sombra que se movía rápidamente. No podía ser un juego de luces. Era como si el rancho me llamara, y no podía ignorarlo. Capítulo 3. La tarde se desvanecía, y con ella también mis dudas. No podía seguir eludiendo esos rituales. Aunque el temor me invadía, una curiosidad ardiente me empujaba hacia adelante. Mientras me preparaba, noté que el viento había comenzado a levantarse otra vez. Cada ráfaga me hacía dudar, pero no podía dar marcha atrás. Rodeé el cofre de cartas hasta la mesa y las repasé con los dedos temblorosos. Fui perdiéndome en sus historias, que además de ser extrañas, parecían tener un tono de advertencia. En cada línea, el nombre de un antiguo guardián era mencionado, un tal Iván. El guardián de los pactos, decía un pasaje. ¡Qué protección! ¿Qué mal podía acecharme? Las respuestas se perdían en el susurro de las cartas. La noche se instalaba y la luna comenzó a elevarse en el cielo. Su luz brillante transformó el paisaje, creando sombras alargadas que danzaban. De repente, los sonidos de la noche me parecieron diferentes, como si el silencio se hubiera vuelto espeso y tenso. Con la linterna en mano, me dirigí hacia el centro del patio, lugar mencionado para llevar a cabo el rito. El aire se sentía fresco y a la vez pesado. Me pregunté si otras personas habían estado aquí antes. ¿Realmente creyeron en lo que escribían? Mientras buscaba un lugar adecuado para establecerme, sentí esa inquietante presencia. Era como si alguien me estuviera observando, pero no veía nada a mi alrededor. Me agaché y tracé un círculo en la tierra, el lugar donde se suponía que debía realizar el ritual. Recordando las palabras del diario, hablé en voz baja, pronunciando fragmentos de los antiguos acordes. «Dame fuerza, dame guía», repetía, sintiendo que el aire vibraba con cada sílaba. Sin embargo, a medida que avanzaba, una ola de duda recorrió mi cuerpo. ¿Y si todo esto era un error? Fue entonces que los sonidos cambiaron. Un crujido cerca de mí me hizo girar rápidamente. La linterna proyectaba sombras alargadas y en un rincón distinguí a alguien. Era una figura oscura, casi indistinguible. La respiración se me detuvo.
¿Quién está ahí?, pregunté. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. La figura no se movió, pero podía sentir que estaba allí, esperando. El aire se volvió helado, y la figura, ahora más cercana, comenzó a tomar forma. Su rostro estaba en las sombras, pero podía ver que me observaba fijamente. A medida que la luz de la luna iluminaba más el espacio, la inquietud se transformó en terror. Era Iván, el guardián. No había duda. ¡Atrás!, grité retrocediendo. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era casi burlona. «¿Lo has llamado?», dijo con una voz rasposa, como el crujido de ramas secas. «Ahora hay que pagar el precio». Sintiendo que el pánico me invadía, miré a mi alrededor en busca de una salida. Pero era demasiado tarde. La tierra tembló bajo mis pies y un zumbido resonó en mis oídos. «No tienes idea de lo que has hecho», continuó Iván, y su figura empezó a desvanecerse, dejando un rastro de sombras danzantes. No podía quedarme aquí. Antes de que la oscuridad me abrumara, decidí huir en la dirección opuesta, sintiendo como si la noche misma estuviera en mi contra. A medida que corría, el eco de su risa me perseguía. Sabía que no podía ignorar lo que había comenzado. El pacto estaba en marcha, y mi vida ahora estaba atada a un misterio que apenas comenzaba a revelarse. Capítulo 4. Las sombras parecían cobrar vida mientras corría hacia la casa. El eco de la risa de Iván se mezclaba con el murmullo del viento, creando una sinfonía aterradora que me llenaba de pavor. Mis pies golpeaban la tierra con fuerza, como si cada paso pudiera ser el último, y mi corazón latía desbocado, invitando a la desesperación. Al llegar al porche, la puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. No tenía tiempo para dudar. Entré de un salto y cerré la puerta detrás de mí con un estruendo. Me apoyé contra ella, intentando recuperar el aliento. La casa, a pesar de estar vacía, parecía vibrar con una energía inquietante. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las sombras danzaban en las paredes, y el silencio se sentía abrumador. Tiré la linterna sobre la mesa de la sala. Necesitaba claridad. Me acerqué al viejo armario de la esquina y al abrirlo, encontré algunos libros antiguos y un par de fotos descoloridas. Una de las imágenes capturó mi atención. Un grupo de personas frente a la casa, sonriendo. En el centro, un hombre de ojos oscuros y mirada profunda, con la misma sonrisa burlona de Iván. ¿Cómo puede ser?, pensé, intentando unir las piezas. Era evidente que había más en esta casa y en ese hombre de lo que había imaginado. Mientras examinaba la foto, mi mente retrocedió al diario, y las historias de pactos y guardianes se ataron a esa imagen. ¿Qué tipo de protección es esta?, murmuré para mí mismo, sintiéndome impotente. De repente, un golpe sordo resonó en la puerta, como una respuesta a mi pregunta. La risa de Iván flotaba en el aire nuevamente, y el zumbido, que creía haber dejado atrás, regresó a mis oídos, más fuerte y más inquietante que antes. No podía permitir que me encontrara. Busqué un lugar para esconderme cuando de pronto el silencio se rompió. La puerta se abrió de golpe, y una ráfaga de aire frío entró en la habitación. La figura de Iván emergió desde las sombras con una calma perturbadora. Se quedó allí, observándome, mientras sus ojos destilaban una mezcla de diversión y un profundo conocimiento. «¿Creíste que podías escapar tan fácilmente?», dijo, su voz como una brisa helada. La sala se llenó de un escalofrío. «Este lugar guarda secretos, y ahora esos secretos se convierten en parte de ti». «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, temblando a pesar de mi intento de mantenerme firme. Esto era más de lo que había afirmado. La aventura se había vuelto oscura, y la realidad se sentía más fea de lo que deseaba aceptar. Iván hizo un gesto, y las sombras comenzaron a tomar formas sinuosas y retorcidas. «Quiero que comprendas el precio de tu curiosidad. El pacto no es solo mío, también es tuyo, y debemos cumplir con lo que se acordó».
Antes de que pudiera responder, una figura más alta apareció detrás de Iván. Esta nueva presencia irradiaba una energía que, haciéndome querer retroceder aún más. Tenía el rostro de otro guardián, un hombre con una expresión grave y serena. «Los pactos no son solo palabras», dijo, en un tono que resonó en mi pecho. Antes de que pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, algo dentro de mí hizo clic. Ahí estaba la clave, la conexión que unía a todos aquellos cuyos rostros aparecían en las fotos, el verdadero significado detrás de mis descubrimientos. Pero de repente, un grito rompió el aire y la luz que venía de fuera se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. Algo se había desatado y no tenía idea de qué tipo de caos iba a enfrentar. La única certeza era que Iván y el otro guardián estaban allí para guiarme en este camino incierto. Era este el verdadero comienzo de la prueba. Sabía que no podía retroceder. La lucha por entender lo que había comenzado apenas comenzaba. Capítulo 5. La oscuridad se hizo densa. Un manto pesado que hacía difícil distinguir lo que estaba a unos pocos centímetros frente a mí. El grito resonaba en mi cabeza, y el eco de la risa de Iván se desvanecía en el aire gélido. No sabía si me encontraba en peligro, o si todo esto era parte de una grotesca obra de teatro. Sentí que el corazón me latía en la garganta. «¿Qué está pasando?», fueron las únicas palabras que pude conseguir articular. La figura de Iván continuaba ante mí, pero el segundo guardián se había aproximado, y su mera presencia me hizo preguntarme cuáles eran sus intenciones. «Has estado jugando con fuerzas que no comprendes», dijo el guardián. Su voz era profunda y resonante, como si proveniera de las paredes mismas de la casa. «La oscuridad no solo te acecha, está dentro de ti. Es el costo de tu curiosidad». Mientras hablaba, un susurro emergió de las sombras que nos rodeaban, como si la casa misma estuviera respondiendo a sus palabras. Las imágenes en la fotografía en la mesa parecieron cobrar vida, y los rostros del pasado, que antes sonreían, ahora me miraban con severidad. «Necesito respuestas», dije, con un hilo de desesperación en mi voz. «No entiendo qué se me pide». Iván dio un paso hacia adelante, su sonrisa burlona iluminada por el tenue brillo de la linterna. «Lo que se te pide es que tomes una decisión. Cada secreto revelado abre una nueva puerta, y cada puerta tiene su propio precio. El tiempo se acaba, y los guardianes no son pacientes». De repente, una vibración hizo temblar el suelo. El ruido provenía del pasillo, un arrastrar de pasos que acercaban más y más. La tensión creció en el aire, y la oscuridad pareció acercarse como si fuera una entidad sedienta de terror. «Debemos irnos. Ahora», insistió el guardián. «¿A dónde?», pregunté sintiéndome cada vez más perdido. «Hay un lugar en la casa donde la luz del acuerdo se manifiesta», Iván respondió, mirando con recelo hacia el pasillo que se oscurecía más. «Ahí es donde podrás entender lo que realmente somos, donde podrás decidir». Sin pensarlo dos veces, y cuando la presencia proveniente del pasillo se volvió más palpable, me lancé detrás de ellos. Corrimos juntos, el eco de nuestros pasos resonando en la casa vacía. A medida que avanzábamos, los muros parecían cobrar vida, y una sensación de miradas seguía nuestros movimientos. Cuando llegamos a una puerta al final del pasillo, era diferente a las demás. Estaba adornada con símbolos extraños que nunca había visto. «Este es el umbral», dijo el guardián, imponente ante la entrada. «Lo que encuentres atrás cambiará todo». Caminé hacia la puerta con el estómago revuelto, una mezcla de terror y curiosidad. Mientras extendía la mano para abrirla, un grito más vibrante resonó en el aire, seguido por un golpe violento, como si algo quisiera atravesar las paredes. El momento era crítico. Me detuve un segundo, mirando a Iván y al guardián. «¿Qué está detrás de esta puerta?», pregunté, la voz casi frágil.
Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Iván, su expresión seria. La verdad es un arma de doble filo. Tomé una respiración profunda. Era el momento de enfrentar lo desconocido. Así que giré el pomo con determinación, y la puerta se abrió ante mí. Quedé paralizado al ver lo que había dentro. Ahí fue cuando lo vi. Algo que desafiaba toda lógica y razón. ¿Era este el verdadero significado de mi curiosidad? Capítulo 6. El aire dentro de la habitación que reveló la puerta era diferente. Se sentía cargado, como si contenía secretos apretados entre cada molécula. La escena que se desplegaba ante mí era surrealista. En el centro, había una gran mesa ovalada cubierta de objetos extraños, relojes detenidos, un tarro con arena, y lo que parecía un antiguo libro, abierto en una página amarilla y deteriorada. El guardián y Iván me siguieron de cerca, pero no parecían tan aliviados como yo. Sus rostros eran serios. Caminé hacia la mesa, incapaz de apartar la mirada. ¿Qué es todo esto?, pregunté sintiendo cómo la curiosidad intentaba ahogar mi miedo. Es el legado de aquellos que han estado aquí antes, respondió el guardián, manteniendo su postura intimidante. Vocaciones perdidas, decisiones erradas. Por cada verdad revelada en esta casa, algo del pasado debe ser sacrificada. ¿Sacrificada?, repetí sintiendo un escalofrío. ¿Qué es lo que han perdido? Iván dio un paso adelante, su sonrisa desvaneciéndose. No solo preguntas de ti, sino de todos los exploradores. Este lugar es un crisol de sus destinos. Te enfrentas a una elección. Puedes buscar un secreto o puedes escapar con lo que tienes. ¿Pero qué significa eso? La confusión me invadió. Ahí estaba, esperando unas simples respuestas, y en vez de eso, me ofrecían más preguntas. Era una trampa más de aquellas fuerzas que me atrapaban. El guardián me miró con severidad. Explora lo que desees, pero recuerda, la verdad no siempre es un regalo. Debes decidir si estás dispuesto a pagar el precio. La luz de la linterna parpadeó y en ese instante escuché un susurro. Un eco del pasado que parecía provenir del libro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué hay en el libro? Tu futuro, dijo Iván, y quizás el destino de otros. Pero no todo lo que brilla es oro. Me incliné hacia la mesa, tocando la superficie desgastada donde el libro se encontraba. Las páginas amarillas estaban llenas de textos en un idioma desconocido, pero algunas frases se destacaban. Sentí que un hilo invisible me conectaba con esas palabras. Al instante, la sala se oscureció, y una sombra se deslizó por el borde de mi visión. La vibración en el suelo volvió a intensificarse, y todo en mí se tensó. ¿Escuchan eso?, pregunté, sintiendo que una presencia inminente podía aparecer en cualquier momento. Viene del pasado, respondió el guardián, mirándome con preocupación. Has abierto algo que debería permanecer cerrado. No sé si estoy listo para esto, confesé, mi voz casi silenciosa. ¿Qué pasará si decido seguir adelante? Entonces, tus decisiones vendrán con sus propios fantasmas, dijo Iván, su expresión ahora la de alguien consciente del peligro, y posiblemente despertarás algo que no se había movido en años. La puerta por donde entramos comenzó a temblar. Ya no era solo un eco distante, algo estaba tratando de entrar. La urgencia apremió en mi pecho. Sin pensarlo mucho, arranqué una hoja del libro, un acto instintivo, como si la decisión me estuviera llamando. Ya no puedo dar marcha atrás, ¿verdad? Los guardianes me miraron. Sus ojos reflejaban la misma decisión. Pero antes de que pudiera replantearme, la sombra se precipitó, y la habitación dejó de existir por un instante. Todo se tornó negro. Entonces, un estruendo resonó.
Lo último que vi antes de la oscuridad total fue la sombra alargándose sobre mí, y en su interior, una forma conocida. El precio se iba a cobrar. Capítulo 7. El silencio era absoluto. A mi alrededor todo se había desvanecido. Sentí un frío helado que me atravesaba, como si el aire estuviera hecho de hielo. Abrí los ojos, y aunque todavía estaba en la misma habitación, ahora todo parecía diferente. Las paredes estaban cubiertas de sombras que danzaban como si tuvieran vida propia. No, murmuré aún aturdido. Intenté ponerme de pie, pero algo me mantenía anclado al suelo. La hoja que había arrancado del libro estaba en mi mano palpitando, como si tuviera su propio latido. Esa no era solo una hoja. Escuché a Iván, su voz sonando distante y reverberante. Era un vínculo. Has iniciado algo, y no habrá vuelta atrás. ¿Qué has hecho? El guardián se acercó, su expresión mezcla de preocupación y enojo. No debiste tocarlo. Te has expuesto al efecto de lo que hay más allá. Miré alrededor, tratando de comprender. La luz que iluminaba la habitación era tenue, y vi que algunos de los objetos en la mesa brillaban con una luz tenue, como si estuvieran esperando ser descubiertos. Los rostros del guardián e Iván se oscurecían con cada momento que pasaba. No entiendo, balbuceé, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí otra vez. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué he liberado? No puedes saberlo aún, respondió Iván, su voz revelando la desesperación. Pero si no hacemos algo pronto, la sombra reclamará su precio. La hoja que sostenía en mis manos comenzó a vibrar, y en su superficie aparecieron palabras. Ven a mí, decía, resonando en mi mente. Era extraño, una voz que parecía susurrar desde el fondo de mi ser. ¿Qué es esto?, pregunté, mirando a ambos con confusión. Es el eco de aquellos que no pueden descansar, explicó el guardián, ya menos seguro de sí mismo. Ellos buscan lo que les fue robado, y solo tú puedes ayudarles a encontrarlo. No tengo tiempo para estos acertijos, grité. Solo quiero entender qué está pasando. Fue entonces cuando la habitación comenzó a cambiar nuevamente. Las sombras crecieron y se alzaron, formando imágenes distorsionadas. Vi caras borrosas, personas atrapadas en lo que parecía un ciclo interminable de dolor. Los ecos de sus gritos llegaban a mí, y su desesperación me envolvía. ¿Son ellos?, pregunté horrorizado. ¿Los que han perdido su camino? Uno de ellos es familiar, dijo Iván con voz baja y tensa. Alguien que conoces. La verdad me golpeó como una ola fría. No puede ser, murmuré, viendo cómo una figura comenzó a sobresalir entre las sombras. Era un rostro que no había visto en años, uno que se había perdido entre los recuerdos y el tiempo. No, grité tratando de alejar la imagen, pero era demasiado tarde. La conexión se había establecido, la hoja en mi mano brilló intensamente y por un instante entendí que había más en juego que solo un secreto. Debes hacer una elección, insistió el guardián, acercándose a mí. Si quieres ayudar a quienes están atrapados, deberás adentrarte en lo que temes. O si decides huir, quizás esa sombra te siga para siempre. El suelo tembló nuevamente, y el eco se transformó en un grito ensordecedor que atravesó cada fibra de mi ser. Miré a Iván, luego al guardián, y finalmente a la figura familiar. Era el momento de enfrentar lo desconocido. La decisión se acercaba, y mi corazón latía con una mezcla de miedo y resolución. Voy a ayudarles, dije, sintiendo que el destino llenaba mi pecho. Pero al hacerlo, sabía que el precio de esa elección sería más grande de lo que jamás había imaginado. Las sombras comenzaron a cerrarse y su eco resonó con una advertencia clara. La verdad es un camino peligroso. Y así, me lancé hacia adelante, directo a la oscuridad. Capítulo 8. La negrura me tragó.
No había luz, ni sonido, ni forma de saber hacia dónde me dirigía. De repente, el aire se volvió denso, como si estuviera intentando oprimir cada parte de mí. La hoja en mi mano vibraba intensamente y pensé que iba a caer, pero la sostuve con firmeza. «Confía en lo que sientes», dijo Iván desde Somewhere, su voz un eco lejano. «Sigue el llamado». A medida que avanzaba, las sombras comenzaron a despejarse lentamente. Reconocí mi entorno. Estaba en el salón de mi abuelo. La casa de mi infancia, pero distorsionada. Las paredes parecían respirar. El suelo vibraba con una energía desconocida. Las fotos familiares colgaban en un ángulo extraño, y los rostros parecían vivir su propio tormento. «¿Por qué aquí?», pregunté, sintiendo cómo una inquietud crecía en mí. «No lo elegiste tú», respondió el guardián que había aparecido a mi lado. Su figura parecía más definida ahora, aunque el miedo aún brillaba en su mirada. «Este lugar está conectado a los ecos que has liberado. Ellos anhelan recordarte». ¿Recuperar qué? ¿Era esto una trampa? Antes de obtener respuesta, una sombra emergió en el fondo de la sala. La figura comenzó a tomar forma, y mi corazón se detuvo al reconocerla. Era la cara que había visto antes, la que había creído perdida para siempre. El rostro de mi hermana. Sus ojos, una mezcla de tristeza y esperanza, se posaron en mí. «No, no puede ser», grité, retrocediendo, pero ella se acercó más. «No te asustes», dijo ella con una voz suave, apenas un susurro. «He estado esperando esto. He estado atrapada entre los mundos, sin poder avanzar». «¿Qué puedo hacer?», le pregunté, sintiendo la desesperación inundarme. «No puedo cambiar el pasado». «Sé que tienes la llave», respondió con un brillo en sus ojos. «Solo tienes que liberar el vínculo. Esa hoja que sostienes es el puente». El guardián se movió, inquieto. «No puedes permitir que lo personal nuble tu juicio. Este es un riesgo enorme». «No puedo dejarla aquí», protesté, mirándola a los ojos. «Necesito salvarla». «Eso es exactamente lo que busca la sombra», hizo eco el guardián. «No todo el mundo está destinado a regresar. A veces hay que dejar ir». Las palabras me atraparon en un dilema. Entre el amor que sentía por mi hermana y el miedo a perderme a mí mismo en el intento. Ella se acercó. Las sombras se arremolinaron a su alrededor. «Por favor, libera a los demás», dijo ella. Su tono era implorante. «No solo soy yo. Otros también esperan». La hoja brilló en mi mano, y sentí su poder apoderándose de mí. La verdad comenzaba a emerger en mi mente. No solo eran eco de voces, eran historias no contadas. Eran almas perdidas que habían sido arrastradas por la misma oscuridad que ahora amenazaba con consumirnos. La decisión estaba al borde de mis labios. Siento cómo la sombra detrás de mí se hacía más palpable. Era ahora o nunca. «¿Estás lista?», le pregunté a mi hermana, el pulso de mi corazón resonando en cada palabra. «Siempre», respondió ella, y su voz me dio la fuerza que necesitaba. Con un movimiento decidido, levanté la hoja, preparándome para ejercer mi voluntad. La habitación comenzó a girar. Los rostros alrededor se volvían más claros. Era un momento crucial, pero la sombra se abalanzó sobre mí. «No te dejaré escapar», rugió. Antes de que pudiera dar el siguiente paso, todo se apagó de repente, y en el vacío, supe que debía tomar una decisión aún mayor. Estaba dispuesto a abrir la puerta a toda la verdad, incluso si eso significaba perder algo más. Con la presión pesando sobre mis decisiones, sentí un huracán de oscuridad venir hacia mí, y supe que el tiempo se acababa. «Ayúdame», grité, y con eso, el eco resonó, y la hoja brilló aún más. Pero antes de poder dar el paso que cambiaría todo, un instante sucedió. Y todo se detuvo. Capítulo 9. Desperté en medio de un mar de luz y oscuridad.
Mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera estado luchando. La hoja aún estaba en mi mano, y brilla con una luz intensa, pulsante. La habitación de mi abuelo se desvaneció lentamente, sus ecos desmoronándose como un castillo de naipes. Me encontraba tendido en el suelo, incapaz de moverme. La figura de mi hermana se había desdibujado, pero su mirada todavía me seguía, llena de anhelos. Un sudor frío corría por mi frente. En mi mente aún resonaban sus palabras, y la urgencia de mi misión regresaba con una fuerza renovada. «¿Dónde estoy?», murmuré, luchando por ponerme de pie. La voz de Iván resonó de nuevo, esta vez más cercana. «Estás entre el tránsito, pero tu decisión está más cerca que nunca. La sombra no se detendrá». Me levanté, sintiendo la presión del tiempo apremiante. La oscuridad a mi alrededor comenzaba a tomar forma nuevamente. Podía percibir que algo me observaba. Un estremecimiento recorrió mi espalda. «Tengo que encontrarla», pensé, apretando la hoja. Un nuevo propósito llenó mi ser. A medida que avanzaba, una figura se materializó frente a mí. Era el guardián, su rostro serio, pero a la vez deseoso de ayudar. «Lo que hay por venir no será fácil», advirtió. «La sombra está más fuerte ahora. No debes perder la fe». «¿Fe?», respondí, sintiéndome agitado y confundido. «¿En qué? ¿En lo que estoy a punto de hacer?». Él asintió lentamente. «Cada vez que enfrentas la oscuridad, también te enfrentas a quién eres. Debes recordar quién eres y de dónde vienes». Su mirada se intensificó. De repente, una respiración helada llenó el aire. La sombra se cernía sobre nosotros. Susurros incoherentes llegaban a mis oídos, inundando mi mente con imágenes de perdidas. Vidas que habían sido interrumpidas. Con cada susurro, la desesperación crecía. «No, silencio», grité mientras levantaba la hoja, su luz iluminando el recinto. La sombra se detuvo, momentáneamente sorprendida. «No puedo dejarte tomar más», dijo una voz grave, llena de desdén. Era una manifestación de la sombra, una forma que reconocí, aterciopelada y oscura. «Te pertenece, pero también te consumirá», continuó acercándose. La tentación de retroceder fue fuerte, pero su esencia se sentía perturbadora. «Donde hay luz hay esperanza», dije finalmente, tratando de encontrar mi voz. «No puedo permitirme el fracaso otra vez». Sentí una oleada de valentía mientras la hoja brillaba aún más. Era el momento de actuar. «Suéltame», grité, sabiendo que detrás de esa sombra había ecos de vidas perdidas. Con un movimiento decidido, corté a través de la oscuridad, sintiendo cómo la luz invadía el espacio. Mi mano se alzó, y la hoja comenzó a resonar. La sombra gritó, un sonido aterrador que hizo temblar los muros, pero yo no podía volver atrás. La puerta que había estado cerrada se abriría de par en par. Entonces, lo vi. Un destello, algo más allá de la sombra. La clave de todo este enredo estaba más cerca de lo que pensaba. Podía sentirlo. Debía ser la respuesta a mis dudas, aunque el valor para alcanzarlo era lo que me faltaba. «Esta vez lo haré», prometí a mi hermana, a la luz que aún quedaba. Con cada grito de la sombra, sumé fuerza a mi determinación. Era una batalla a la que no podía renunciar. La verdad me aguardaba y estaba decidido a enfrentar lo que venga. Con el espíritu elevado y la hoja en alto, sentí que la oscuridad comenzaba a desmoronarse. Y, justo en ese momento, supe que debía darle un giro final a esta historia. Pero antes de poder llevar a cabo mi último intento, un estruendo sacudió el aire y la forma de la sombra se desbordó, llevándome hacia un nuevo abismo. Y así, otra vez, todo se oscureció. Capítulo final. Desperté de nuevo. Esta vez en un lugar familiar, pero distorsionado. Era el rancho, pero el aire se sentía diferente, como si estuviese entrelazado con un velo de sombras que apenas podía ver.
Las estructuras estaban desmoronadas, los colores apagados, y una quietud inquietante lo envolvía todo. La hoja que sostuve instintivamente brillaba tenuemente en mi mano, como si fuera un faro en medio de la oscuridad. ¿Es esto lo que deseabas? Una voz conocida resonó a mis espaldas. Era Iván. Su figura se materializaba lentamente entre el polvo y la bruma. Has despertado algo que creías enterrado. Pero el precio, como siempre, es incierto. No podía comprender lo que significaba, pero una profunda inquietud me invadió. Busqué respuestas, buscaba a mi hermana, respondí, intentando aferrarme a la razón. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Dónde está ella? Ella es parte de este lugar, como tú lo eres ahora, explicó Iván, su rostro impasible. Pero no todo es tan simple. Los ecos de las verdades que liberaste no están todos listos para ser enfrentados. Las sombras a su alrededor parecían moverse de manera errática, como si respiraran. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Sabía que era cierto. Aquella hoja que había arrancado, ese momento de impulso, habían liberado algo más que solo el deseo de saber. ¿Y si regreso a la normalidad? ¿Puedo volver a ser quien era? La esperanza brillaba con fuerza en mi pecho, pero las dudas seguían susurrando en mi cabeza. Iván se acercó, su mirada fija en mis ojos. No puedes volver, solo puedes avanzar. El contrato ha cambiado tus hilos de destino. Ahora tienes la opción de cerrar el ciclo en el que todos están atrapados. Mire a mi alrededor. Las formas de aquellos que una vez habían sido mis vecinos y los antiguos propietarios aparecieron y desaparecieron entre las sombras. Se veía su sufrimiento, pero también su anhelo por liberarse. ¿Y si los dejo ir? ¿Puedo borrar lo que he desatado? Las sombras son parte de ti ahora. Debes asumir la carga de tus decisiones. Iván respondió, y un viento helado comenzó a soplar. Con cada verdad que elijas desvelar, también pagas por cada vida que impactas. El tiempo es limitado. La hoja vibró en mi mano, rebelde y poderosa, como si me instara a actuar. ¿Sabes qué es lo que debo hacer? Pregunté, sintiendo el peso del destino sobre mis hombros. ¿Cuáles son las palabras que debo pronunciar? Las palabras son solo el principio, la voluntad detrás de ellas es lo que realmente importa, dijo Iván. Enfréntalos. Háblales desde el fondo de tu corazón. Con esa idea resonando en mi interior, avanzaba y sentí el peso de todas las miradas fijas en mí. Las sombras, aunque temibles, parecían conducirme hacia algo. Si esto significa liberarlos a ustedes, aquí estoy. Comencé, alzando la voz. Si hay un camino hacia la paz, estoy dispuesto a recorrerlo, aunque eso signifique enfrentar a las sombras que me persiguen. El aire vibró, y las sombras se acercaron. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez había un sentido de propósito. Sentí como si el tiempo se detuviera, y las imágenes de mi hermana flotaban en mi mente. Vengo a liberar a aquellos que no han encontrado la paz. Libero a los perdidos, a los que no han tenido un adiós. A medida que las palabras salían de mis labios, las sombras empezaron a dispersarse, su aullido resonando como el eco de una batalla. Pero en medio del grito ensordecedor, comprendí que la lucha no era física, sino emocional. No podía borrar los recuerdos, solo podía aceptar que eran parte de mí. Cuando la luz comenzó a penetrar el lugar, vi rostros atónitos que surgían de la penumbra. Algunos sonreían, otros lloraban. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, sentí una fuerte corriente de energía recorrerme, como si los ecos de las vidas que había liberado ahora fueran parte de mi ser. Estaba exhausto y lleno de confusión, pero el peso de la culpa parecía haberse aliviado. La sombra ya no estaba allí, pero la inquietud sí. Me preguntaba qué precio pagaría por esta liberación. De repente, Iván se acercó y susurró:
Lo que has hecho no puede deshacerse. Siempre habrá preguntas sin responder. Pero has renacido de entre las sombras. El verdadero viaje apenas comienza. Respiré hondo, sintiendo la calidez del sol en mi rostro. Nunca regresaré a casa, pensé. Este lugar ha cambiado algo dentro de mí. Caminé hacia la salida, dejando atrás el rancho. El miedo era un viejo conocido, pero ahora estaba decidido a enfrentar el futuro, incluso si se sentía incierto. Mientras me alejaba, me asaltó una pregunta inquietante. ¿Habría realmente cerrado los ciclos o simplemente había empezado uno nuevo? La respuesta quedó flotando en el aire. Un misterio más en un mundo donde lo desconocido nunca dejaría de acechar.